Pues como les venía anunciando, ya estamos de vuelta en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga de Es Radio, en esta programación local, y lo que toca hoy es ese debate que solemos tener los martes a esta hora, a partir de la 1 y 5, así que bueno, en esta ocasión va a ser en clave Mijas, en ese municipio, ¿no? Por ese municipio que está en pleno crecimiento, así que sobre ello vamos a hablar con los portavoces de los principales grupos del equipo de gobierno, y en este caso, bueno, pues tenemos aquí en el estudio, en primer lugar, pues a Mario Bravo, que es la primera vez que viene, portavoz del Partido Popular. Muy buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y encantado de recibirte, nos hace mucha ilusión que vengáis siempre. También Juan Carlos Maldonado, que repite ya por tercera vez, si no me equivoco. Juan Carlos, ¿qué tal? Juan Carlos Maldonado, portavoz de Por Mi Pueblo, también edil de Cultura. Mario Bravo es edil de Economía y Hacienda, y Juan Carlos Maldonado, que es el de Cultura. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros, 3, 4, las veces que haga falta. Pues sí, ya luego la próxima temporada hacemos un calendario y estaremos por aquí con vosotros de una forma más habitual si cabe. Y por supuesto, también, otro que nunca falla, que siempre está por aquí, que es Juan Carlos Cuevas Dawson, el edil de Seguridad Ciudadana en Mijas, también portavoz de Vox. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, muy agradecido por estar aquí contigo. Muy agradecido que vengáis, que sé que hacéis un esfuerzo importante por estar aquí. Así que, si os parece, vamos a comentar esos temas de actualidad que rodean a este gran municipio de Mijas, y vamos a empezar en el sentido de las agujas del reloj, y además porque este primer tema, bueno, pues es, en fin, un tema más, ¿no? La inseguridad que se vive en la provincia de Málaga. Vamos por 33 tiroteos en poco más de año y medio, cosa que antes a mí sinceramente no me suena, no me sonaba a mí que antes estuviéramos así. Hace años esto había una tranquilidad tremenda, ¿no? Pues el último, en todo caso, bueno, pues os ha tocado a vosotros en una casa de las Lagunas de Mijas, que fue el pasado lunes de la semana pasada, perdón, no este lunes, sino el anterior, pues un tiroteo que además le dieron a una niña, así que, en fin, con esas estamos. Juan Carlos, tú que dominas el área. Poco sabemos porque está en manos de la Guardia Civil, están investigando, parece ser que es un problema entre familias o clanes, parece ser que viene por ahí el tema, pero todavía no nos han informado expresamente cuál ha sido el problema, ¿no? Pero bueno, que sabemos que por ahí vienen los tiros. Sí, nunca mejor dicho, pero en todo caso el tema de los tiroteos no es más que un reflejo de que aquí las mafias campan a sus anchas. Hay falta de efectivos de Policía Nacional, también de Guardia Civil, en nuestro caso además de Guardia Civil concretamente. Sí, bueno, es la queja que siempre vengo a decir cuando vengo aquí. Pues hay que repetirla hasta la saciedad. Exacto, nosotros en Mijas hemos triplicado la población en los últimos 30 años, sin embargo, los medios que tenemos de seguridad ciudadana, de las fuerzas de cuerpo y de seguridad del Estado, pues son claramente, pues no están a la altura de la población que tenemos ahora. Y hay que hacer muchos más controles. ¿Tú te acuerdas antiguamente cómo se hacían, no hace tantos años, se hacían muchos controles, ¿no? En las entradas de los pueblos, en la entrada de las ciudades, dentro de las ciudades, y eso es lo que nosotros venimos reclamando. Tenemos un cuartel de la Guardia Civil que está ya anticuado, que hace, yo no sé la edad que tiene, pero estamos hablando de 50, 60 años, y que ni siquiera está establecido en nuestra población, está en la población vecina. Entonces es algo surrealista. Estamos hablando de un municipio ya con 100.000 habitantes censados, prácticamente estamos llegando ya a los 100.000, más todos los residentes extranjeros que tenemos de larga duración durante el año, más todos los turistas que tenemos ahora. Es incuantificable realmente la cantidad de personas que hay viviendo en Mijas, pero estamos hablando ya de una ciudad, estamos hablando de cerca de 200.000 habitantes en estos meses. Y en los meses de invierno, con los residentes extranjeros que no están empadronados, estamos hablando de alrededor de 130.000. Entonces, no es comprensible que nosotros tengamos 150 guardias civiles y nuestra población vecina, que es 15 veces menos territorio y menos población, tenga de Policía Nacional el doble de efectivos que nosotros de Guardia Civil. Es algo sin sentido, ¿no? Y estamos reclamándolo una vez tras otra y en todos los medios de comunicación cada vez que podemos. Pero también tenemos que hacer eco de las leyes que tenemos, ¿no? Porque estamos viendo la falta de respeto que tenemos hacia las autoridades,
Los policías se quejan muchísimo de eso, de hecho no están ni considerados trabajo de riesgo. O sea que es algo surrealista y Si no es cada riesgo ser vez... policía, que lo es, ¿no? Exacto. Y bueno, nosotros dentro de nuestro partido pues seguimos reclamando y seguiremos reclamando todas las veces que haya falta y en todos los medios posibles, porque no hay nada más importante para tu familia que la seguridad. Y también estamos viviendo ocupaciones. De eso Otra vamos a cosa, hablar ahora después, pero en todo caso vamos a dejar claro que evidentemente la presencia policial tiene un efecto disuasorio para correcto. los criminales. Por eso mismo esto está ocurriendo más de lo deseable. Bueno, vamos a darle la palabra a tu tocayo, a Juan Carlos Maldonado, de Por Mi Pueblo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Cuéntanos sobre este asunto. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues nuestro compromiso con la seguridad no puede ser de otra manera que absoluto y tajante, ¿no? En ese sentido, dentro del equipo de gobierno, agradecer, en este caso, Juan Carlos Cueva, que lleva pues, el área de seguridad y también la parte que me toca con Mario Bravo desde el punto de vista económico. Recientemente se ha aprobado una modificación presupuestaria con 1 millón de euros para nuevos recursos para nuestra policía local. Por tanto, cuantitativamente también se muestra esa apuesta para mejorar nuestra seguridad. Pero está claro que la seguridad ciudadana al final radica en otras administraciones, es competencia en este caso del Ministerio del Interior y es cierto que necesitamos más recursos, si bien hay que estar agradecido a la Guardia Civil en nuestro municipio porque la colaboración en este caso con la policía local es absoluta y también con la colaboración ciudadana que permite que incluso con bajos efectivos los índices sean aceptables. Nunca es aceptable cuando hay este tipo de tragedia o este tipo de circunstancias porque al final ya no solo es la sensación de inseguridad del vecino de Mijas, que es a lo que nos debemos y lo que tenemos que luchar, sino también municipio como Mijas, que es un municipio turístico. El elemento de seguridad es esencial para ser competitivo con otros destinos turísticos. Por tanto, nos va la vida en ello, no solo desde el punto de vista de la propia vida, sino también efectos de economía, de empleo y efectos también de credibilidad, ¿no?, de la marca España, Andalucía y en este caso Costa del Sol, ¿no? Es una problemática que afecta a toda la Costa del Sol. Pedimos en ese caso también al Ministerio una apuesta importante por reforzar la seguridad, sobre todo en época estival, que se triplica prácticamente la población y que sabemos también que vivimos en un entorno donde es polo de atracción de mafia y en definitiva lo que conlleva eso, pues todos estos elementos que incitan de alguna manera a que la seguridad y la convivencia se vea alterada. Por tanto, apuesta por la seguridad absoluta, por la colaboración con otras administraciones, sobre todo en esa colaboración policial y siguiendo desde el punto de vista municipal, apoyando a tener los máximos recursos dentro de las limitaciones que también tiene un ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, pues vosotros sabéis lo que dice el subdelegado del gobierno, ¿no? El subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, dice que bueno que la Policía Nacional, la Guardia Civil y demás están en su mejor momento en cuanto a dotación de recursos personales y materiales. No sé en qué lo ve, la verdad. Yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, vamos a ver Mario Bravo del Partido Popular qué nos puede decir. Pues desde Mijas no lo vemos, y eso que algunos ya incluso llevamos gafas para poder fijarnos en todos los detalles. Mijas tiene un problema hace ya muchos años que dejó de ser un pueblecito blanco idílico en lo alto de una montaña donde una pareja de la Guardia Civil bastaba para poner orden en los pocos residentes y ha pasado a ser una ciudad casi internacional donde un 40% de la población ha nacido fuera de España, lo que significa que no tenemos antecedentes no solo policiales, sino antecedentes de referencia en cuanto a educación, costumbres, contactos familiares, forma de vida, ingresos, y la Costa del Sol en general se está convirtiendo en un refugio de gente que huye de su pasado y que desea establecer una nueva vida. A todos esos son bienvenidos, el problema es que entre ese grupo de gente se cuelan delincuentes. En Mijas la seguridad no puede estar basada en la policía local. La policía local sirve de ayuda. Esas 150 personas que trabajan día y noche dirigidas desde el ayuntamiento solo pueden servir de apoyo. Y en Mijas, a pesar de ser casi una ciudad, no tenemos Policía Nacional, solo tenemos la Guardia Civil, dependemos de la Policía Nacional de Fuengirola. Desde el control de la población de extranjeros, hace falta, es muy necesario
que haya una comisaría de policía dirigida orientada a dar servicio a los extranjeros, la emisión de las tarjetas de residencia y todo ese control, más el refuerzo de la seguridad. El modelo de Mijas es un municipio con 3 núcleos desperdigados, mucha población en urbanizaciones, no encaja en el modelo de seguridad tradicional del Estado y tenemos que hacernos valer, tenemos que hacerle ver al subdelegado del Gobierno y a todas las autoridades responsables de la seguridad que Mijas necesita un tratamiento adaptado a sus circunstancias y eso pasa, como han dicho mis compañeros, por la construcción de un cuartel de la Guardia Civil, pero no se trata de un edificio para que esté lleno de gente, se trata de un sitio donde la Guardia Civil reciba instrucciones, pero lo que queremos es que estén en la calle. Queremos que la seguridad se vea y se sienta, porque solo así se impide la delincuencia. Que haya oficinas de seguridad para tomar nota de las denuncias es poco útil. Lo que queremos es prevenir el delito, impedirlo, y para eso tiene que estar en la calle. Y bueno, apuntabais, Juan Carlos Maldonado, y también tú, Mario, apuntabais bueno, a esa colaboración por parte de la policía local, ¿no? Una colaboración importante, que a veces yo a algún otro ayuntamiento pregunto y dice, bueno, es que las competencias de policía local son las que son y no podemos hacer nada. Y no es tan cierto, porque luego tenemos, por ejemplo, el caso en el que vuestra policía local intervino con éxito en un caso de intento de ocupación ilegal en el Faro. Es decir, que al final la policía local, dentro de sus limitaciones, puede ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general, ya sea la Guardia Civil o la Policía Nacional, los puede ayudar, por ejemplo, en esta materia que además algunos se encargan de decir que, bueno, es que como son muy pocas, ¿no? Como son muy pocas viviendas las ocupadas, porcentualmente, que bueno, que eso poco menos queda igual, ¿no? Eso viene del ámbito de la izquierda. Y sin embargo, al que le toca lo sufre y mucho, y además se generan muchas veces casos de, bueno, pues algunos aluden a que los ocupas son personas vulnerables, pero luego ocurre que a quien le ocupan una vivienda que a lo mejor con esa complementaba sus ingresos, en el caso, por ejemplo, de una persona jubilada que tiene una exigua pensión, bueno, pues convertimos a esa otra persona en vulnerable, porque además encima le obligamos a seguir pagando todos los gastos que conlleva tener una propiedad. Por ejemplo, los impuestos de bienes inmuebles, la tasa de residuos que se va a implementar o que se ha implementado en algunos municipios, y también, por supuesto, pagar los suministros, el agua, la luz y tal. Para eso sí eres el propietario, fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, yo te lo he explicado muchas veces. Nosotros estamos cubriendo competencias que no nos corresponden de seguridad ciudadana. De hecho, es prácticamente a diario que recibimos llamadas del 112 para cubrir a la Guardia Civil porque no tenía medios disponibles, y eso es un diario. Sin embargo, yo le tengo dicho a mis policías en los briefings que hacemos todas las mañanas que identificación, busca y captura, detención y traslado a la Guardia Civil. Y eso se ve en los números y en las estadísticas de la policía, ¿no? Porque nosotros lo que primamos es la seguridad de nuestros vecinos. Pero lo que tú has comentado antes de la ocupación, realmente no nos damos cuenta del daño tan inmenso a nivel internacional que esto está haciendo, porque esto se ha publicado en todos los periódicos de toda Europa. Es que es inaudito que esto ocurra en un país europeo. Exacto, y somos el único país que lo permite. Es surrealista. En la prensa internacional se está haciendo eco de ello. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues mira, el último dato que tenemos es que la inversión extranjera ha bajado un 65% en España. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado la inversión extranjera? Pues por las noticias que están recibiendo a nivel internacional, cosas como esta, como las ocupaciones, algo surrealista, porque esta última ocupación que hemos tenido la semana pasada era una extranjera que por casualidad llegaba ese día, y por casualidad también un vecino llamó a la policía local y pudimos parar esa... pero es que eran de origen rumano y venían con su contrato ya hecho y todo, falsificado, por supuesto. Pero si no llegamos a actuar en ese momento, esa mujer viene de su país y se queda sin su casa, con su casa vacía, ocupada.
Pues por cierto, decía Juan Carlos Maldonado bueno, que también muchas veces los habitantes, los ciudadanos de Mijas, colaboran con la policía y bueno, en este caso vamos también a recordarles a nuestros oyentes que cuando haya un intento de ocupación, desde el ayuntamiento les estáis solicitando a los vecinos que llamen, que colaboren y que para ello está la policía local, 24 horas al 092, que llamen si ven cualquier indicio sospechoso de intento de ocupación. Correcto. Es útil recordarlo para que esto no pase o pase lo menos posible. Así que, nada, por cerrar este tema, el tema de la seguridad, la alcaldesa pedía también ese cuartel, lo pedíais ese cuartel de la Guardia Civil y más agentes, pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? Vamos a preguntarle a Mario, ¿cuál es la respuesta del gobierno central en este sentido? ¿O no hay respuesta, que a veces pasa también? Ni está ni se le espera. Lo habitual. Y porque no es la primera vez que pedimos esto, porque como han explicado mis compañeros, Mijas es una ciudad en pleno crecimiento. Por cierto, la inversión extranjera es cierto que ha bajado en España, no en la Costa del Sol y no en Mijas, seguimos siendo un punto muy atractivo, pero cosas como la ocupación nos empiezan a hacer daño, porque nadie entiende, todo el mundo puede comprender que alguien se mete en una casa, lo que nadie entiende es que la ley ampare más al ocupa que al propietario y que incluso el propietario se vea obligado a mantener la vivienda en condiciones habituales. ¿Saben ustedes que un ocupa en Mijas llamó a servicios sociales pidiendo una cuba de agua para rellenar la piscina porque le habían cortado el agua? Hasta ese punto ha llegado creo que podemos utilizar el término desvergüenza de quien se cree con derechos que la ley no debe darle y que la ley no le da, pero que la sociedad parece que lo ampara. La vulnerabilidad de algunos no puede solucionarse creando vulnerables a otros. Si vivimos en un Estado, es el Estado el que tiene que cuidar de esa vulnerabilidad, primero impidiéndola, favoreciendo las condiciones para que la gente trabaje, segundo, controlando las ayudas que se da, porque es muy fácil vivir de las ayudas, no vendemos ese modelo, la ayuda que se da de vivienda, de alimentos, de ingreso mínimo vital, tiene que ser el último recurso, no una forma de vida. Y se está implantando en la sociedad la cultura del a mí que me den una paguita. No defendemos esa idea, lo que defendemos es derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada, y la casa de uno es el recinto más inviolable y la policía, las fuerzas de seguridad, las que correspondan, deben luchar para, primero, evitar esas ocupaciones y, segundo, con la colaboración de los jueces, que hoy, por cierto, comienzan una huelga más que justificada, colaborar para sacarlos cuanto antes si no tienen ningún derecho, pero también la sociedad debe procurar que todos tengamos acceso a la vivienda, acceso merecido y trabajado, no gratuito, pero acceso. Y desde el municipio hacemos todo lo posible por luchar por esos frentes, utilizando nuestras competencias y el presupuesto municipal. Por cierto, perdón, sí, sobre el presupuesto municipal, muy agradecido también a mis compañeros porque han aceptado los incrementos de presupuesto que hemos tenido recientemente. Estamos hablando de un 200% más en seguridad ciudadana con respecto al año 2020, o sea que estamos hablando de cantidades monstruosas. Le hace falta al municipio. Y es que vamos a meter más dinero también en el 2026, porque queremos ser punteros a nivel de seguridad. Quizá no sería tan necesario, Juan Carlos, si el gobierno destinara más efectivos en Guardia Civil, por ejemplo. No me hagas hablar. No, sí, no te hago hablar porque ya sé que al subdelegado le tengo... Lo tienes cruzado, ¿no? Tengo cruzado, aquí también, sí. En este programa lo tenemos bastante cruzado. Es que cada día que habla sube el pan, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de algo ya más positivo, porque estabais pidiendo precisamente, Juan Carlos, que el Gobierno de España financiara, ¿no?, una infraestructura para garantizar el suministro del agua y también para digamos, evitar o tratar de controlar el flujo del agua para evitar inundaciones, ¿no? Cosa que ha pasado con este pasado año, ¿no?, finales, con esas danas, en fin, y además en Mijas especialmente, que tiene una zona bastante inundable. Bueno, yo me tiraría 1 hora y media hablando contigo sobre este tema, ¿no? Pues el encauzamiento del río es algo que tenemos pendiente de la Junta de Andalucía desde el año 2011. Tenemos zonas inundables, pasarán años y seguiremos en la misma situación. Si hubiéramos hecho la inversión en ese año 2011, probablemente nos costaría la mitad de lo que nos puede costar ahora, ¿no?
Luego, el tema de la autopista del agua, como nosotros lo llamamos, es que, oye, en estas últimas lluvias fuertes que hemos tenido, que ha llenado todos los pantanos, pues el agua que se ha tirado al mar en otras cuencas hidrográficas, pues el agua que se ha tirado es más de lo que se consume en un año. O sea, ¿Cierto? tenemos, Es una pena. tenemos infraestructuras para la electricidad, una red eléctrica nacional, tenemos incluso tuberías de combustible que recorren medio país y no podemos poner unas tuberías Para agua, que es para menos... comunicar cuencas de agua. Es un despropósito, porque el agua es un bien básico, y más hoy en día, ¿no? No, y de cara, por ejemplo, al turismo, ¿no? También. Es que no puedo entenderlo. Claro, si tienes que Tenemos hacer las mismas cortes de agua. infraestructuras, las mismas infraestructuras que hace 60 años. Las mismas infraestructuras hídricas no han cambiado. O sea, sí, la tubería de Río Verde y poco más. Pero el pantano es el mismo y estamos alimentando de ese pantano a un montón de millones de personas de agua. Y sigue creciendo, porque Mijas se prevé que dentro de 30 años vuelva a triplicar su población. Marbella no para de crecer tampoco. Málaga capital no para de crecer. Si las infraestructuras hídricas no se mejoran, como yo te he dicho antes, las autopistas de agua, que podemos ponerle ese nombre ahora, ¿no? Pues son necesarias y hay que invertir en infraestructuras a largo plazo, no a corto plazo como se está haciendo. Yo lo que mucho me temo es que después de esas lluvias, que han dejado las reservas hídricas en torno al 50%, ¿no?, en la provincia, que este tipo de infraestructuras se olviden, se queden en un cajón. Y de hecho ya llevabais tiempo pidiendo también una desaladora, por ejemplo, para Mijas. Porque es que además... No, el gobierno español solo tiene para Marruecos 340 millones para financiar una desaladora. Para la Costa del Sol, que es una de las provincias, Málaga, que más aporta al PIB, tanto andaluz como nacional, no hay dinero para una desaladora. La séptima, y por cierto, 5.500 millones recaudaron en 2024. Y además, ahondando en el tema, más allá del consumo humano, digamos, del consumo propio de los vecinos y demás, la industria turística, esto le puede afectar, porque al final, si tú acabas teniendo cortes de agua, ¿qué le vas a decir a los turistas? No, mira, que no uses la ducha de la playa, que no te duches hasta X hora en surrealista. Es de República Bananera. En fin, Juan Carlos, sobre esto. Sí, probablemente vivimos en un país donde sus gobiernos no miran por su industria. Yo creo que esto no pasa en ninguna parte del mundo. Se ha apostado en la Costa del Sol, en la Andalucía, por una industria turística que al final genera mucha riqueza, muchos puestos de trabajo, pero también estamos sometidos a una globalización que, si no somos competentes con una oferta turística de calidad, y el agua es esencial para ello, pues evidentemente los turistas, que al final lo que quieren llevarse una buena percepción y disfrutar de unos días, irán a un sitio donde les den todas esas necesidades en las mejores garantías posibles. Por tanto, yo creo que esto es un problema fundamental. El ayuntamiento poco puede hacer ahí, más allá del pataleo y de seguir peleando y pidiendo, porque al final depende de otras administraciones. Esto es un problema, creo yo, también del propio sistema electoral, del propio sistema político, que hace que los políticos sean cortoplacistas, que tengan una visión no más allá de 4 años, porque es verdad que una infraestructura hidráulica o hídrica tarda tiempo en llevarse a cabo. Y eso no vende. Y los resultados no se ven. Y como no vende, pues vamos a poner el foco en otras iniciativas que sí se vean más, que sí sean de alguna forma más palpables por la población y que al final pues se traduzcan votos. No culpo solo al político, yo creo que también la sociedad se tiene que movilizar, la sociedad tiene que poner pie en pared con esta situación, porque no solo el agua, es que la seguridad es igual, y no solo la seguridad, sino la vivienda, tantísimos problemas que tiene nuestra sociedad, amenazas que no somos capaces de afrontar y que al final está haciendo que perdamos competitividad en materia de calidad de vida en primer lugar, pero también en materia económica con otros países y con otros destinos, ¿no? Mario, sobre esta cuestión. Mira, cuando se fue la electricidad en toda España, nadie se paró a preguntar dónde se generaba y dónde se consumía. Si todos los españoles compartimos la electricidad, pagando por ella según lo que consumimos, sin importarnos su origen, ¿por qué no funciona la distribución de agua exactamente igual?
¿Por qué hemos olvidado que además de compartir electricidad podemos compartir el agua? No tienen todas las comunidades de vecinos un aljibe que sirve para alimentar a todos los vecinos y cada uno paga en función de lo que consume. Hasta hace unos años el secreto de la gestión del agua estaba en aumentar la capacidad de embalsamiento, porque así primero evitas riadas, segundo sueltas el agua conforme necesitas generar energía hidroeléctrica y luego te sirve de almacenaje para el consumo. Y las depuradoras estaban restringidas exclusivamente cuando no había otra solución, como por ejemplo en las islas. Desde que la energía solar se ha convertido en tan rentable, y España, que tiene mucha de su población, un gran porcentaje en las costas, ha empezado a ser rentable el construir desaladoras al filo del mar, porque no hay que bombear demasiado el agua para atender a los vecinos. Esta idea, que ha sido captada rápidamente por el alcalde de Estepona, que parece que va un par de pasos por delante del resto, ha decidido seguir quejándose, pero a la vez tomar decisiones para solucionar sus problemas, y ha decidido montar una desaladora en una zona donde caben paneles solares suficientes para permitir no solo el bombeo hacia la desaladora, sino luego la distribución en su municipio. Ya digo, esto es válido siempre que la mayoría de la población esté en la zona costera. España vive de la costa y del turismo. Es verdad que Madrid tiene el Manzanares, pero muchas otras ciudades podrían montar sus desaladoras. Ya digo, lo que antes se desechaba porque no había energía que pagara esto, ahora empieza a ser muy rentable. Entonces, yo, que he sido siempre muy opuesto a las desaladoras, creo que los hechos empiezan a convencernos. Y el ejemplo del alcalde de Estepona creo que va a ser un ejemplo a seguir. Ojalá funcione y ojalá todos copiemos eso. Ya digo, yo defiendo un modelo en el que todos los españoles compartamos el agua, pero si algunas ciudades quieren un sistema secundario, suplementario de reserva, como puede ser la desaladora, que no hace falta que consuma todo el año, sino solo como apoyo en los años de sequía, que sabemos que esto es cíclico, que cada 5 o 7 años nos ponemos a rezar para que llueva y luego para que deje de llover por las inundaciones. Vamos a intentar amoldar la naturaleza a nuestro tipo de vida. Va a seguir lloviendo cuando Dios quiera, pero vamos a intentar controlar esas crecidas de los ríos y esas lluvias para que la sociedad pueda vivir de una forma más estable. Esto que hace 100 años no nos preocupaba porque era normal que hubiera inundaciones, ahora queremos controlarla. Hagámoslo, y hagámoslo con cabeza, y hagámoslo cuanto antes. Y por parte del ayuntamiento, bueno, estabais incluso dispuestos, ¿no?, a financiar una desaladora, o que se hiciera a través de privados o lo que fuera. Nosotros trabajamos en dos líneas. Una es quejarnos y exigir, pero la otra es buscar soluciones y proponer, si hace falta, recursos municipales para atender esas necesidades. No vamos a renunciar a ninguna de las dos cosas. Por un lado, el gobierno central tiene que dar permiso al final, que ese es el tema. Tiene que dar permiso, tenemos que tener los terrenos. La Costa del Sol se ha construido pensando en que la infraestructura, ya si eso se vería después. Ahora no hay forma de ampliar la 340, no hay forma de meter un tren por el litoral, habría que hacerlo muy separado. No se pueden hacer circunvalaciones por el mar, porque toda la población está en línea, al filo de la costa. Es difícil solucionar los problemas que tenemos, pero lo que hace falta es diálogo, construcción, compromiso, y eso es lo que reclamamos desde Mijas, independientemente del partido que sea. Seguir empujando en este sentido y seguir mentalizando a la gente en ello, ¿no?, a la ciudadanía. Como decía Juan Carlos Maldonado, la ciudadanía tiene que ser muy consciente de estos problemas que son estratégicos, básicamente, ¿no?, todo lo que tenga que ver con carreteras, infraestructura hídrica, movilidad. Todo ello es primordial para asegurar el avance de una ciudad, ¿no? No nos olvidemos que España vive del turismo. Y también la seguridad, como apuntabais. Si empezamos a no ser competitivos, porque hay otros países o ciudades que hacen las cosas un poco mejor que nosotros, dejarán de venir. El turista no tiene un compromiso oficial con nosotros. Vienen aquí porque disfrutan más, pero cuando lleguen aquí se encuentren atascos kilométricos, trenes parados en mitad de la Mancha, restricciones de agua en las playas y en los hoteles y en las piscinas, pues a lo mejor consideran ir a otro municipio.
Asumimos ya que el problema del idioma no existe con estos traductores, que los aviones te llevan a todas partes, que los precios son muy competitivos en todos sitios. O somos competitivos nosotros o perdemos la carrera. Totalmente. Bueno, por ya irnos a un tema más local, yo quería preguntaros por el vertedero de Entre Ríos, allí en Mijas, que por lo visto, bueno, pues lleva 14 años sin sellarse después de cerrarse. En fin, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se puede cerrar? No puede sellarse, perdón. Bien, un vertedero, por explicaros un poco cómo funciona. Nosotros allí aquello se llamaba planta de reciclaje. Cuando llegamos al gobierno en junio de 2011 descubrimos que se reciclaba poco y se enterraba mucho. Entonces la primera medida fue empezar a llevar la basura a la planta de reciclaje de verdad de Casares. Hay que tener en cuenta que incluso pagando la gasolina de llevar la basura hasta Casares, salía más barato tirar la basura allí. Esa es una pregunta que a lo mejor algún día hacemos a anteriores gobernantes. Como teniendo la alternativa de llevar la basura a Casares, donde había una planta de reciclaje de verdad y salía más barato, seguían empeñados en llevarla a un sitio donde, por cierto, cuando llovía, porque antes también llovía, los camiones no podían subir la cuesta y se quedaba la basura dentro de los camiones durante varios días. Ese vertedero se dejó de utilizar en noviembre de 2011 y el gobierno de entonces empezó a exigir a la empresa su sellado. Un vertedero no se puede sellar de forma inmediata, hay que esperar a que termine la vida útil de los residuos. Hay un proceso en el que se generan lixiviados, líquidos que provienen de la combustión de los residuos, que van bajando. Todos los vertederos están en una pendiente, en teoría perfectamente impermeabilizado. Esos residuos bajan una balsa y luego se vuelven a bombear, así hasta que el agua se evapora del todo y se quedan los residuos. Esa vida útil se complica además porque cuando llueve, pues esos residuos se mojan, la balsa se llena. No es que llevemos 14 años esperando para sellar el vertedero. Sellar el vertedero no era lo importante era dejar de utilizar un vertedero y comenzar a utilizar una planta de reciclaje. Hemos estado en un procedimiento legal contra la empresa que tenía la autorización ambiental integrada porque entendíamos que era su obligación sellarlo. Los juzgados han entendido que no, que tenemos que pagarlo nosotros porque somos el municipio y lo vamos a hacer. Hemos pagado parte de los trabajos que hizo la empresa en nombre del ayuntamiento y tan pronto como tengamos los terrenos que no nos sirven para otra cosa, lo que sí queremos es sellar esos residuos, es decir, taparlos con un manto vegetal, impermeabilizarlo, para que las futuras lluvias no contaminen el resto de los acuíferos de la zona. O sea, no es algo tan urgente, pero sí tenemos que acertar en lo que hacemos. Y lo primero es hacerlo de forma legal, obteniendo la propiedad de los terrenos, que ahora mismo no la tenemos. En cuanto que la tengamos, procederemos al sellado. Hay a la vez miles de toneladas de aquella planta de reciclaje olvidada, que tendremos que buscarle una salida, aunque sea como chatarra, porque llevan ahí un montón de años y no sirven de nada. En resumen, lo importante, más que sellar ese vertedero, fue gestionar las basuras de Mijas. Tenemos una planta de transferencia donde los camiones que recogen la basura, que no pueden llegar a Casares conduciendo, la sueltan en un sitio y allí se montan vehículos de largos recorridos donde se compacta la basura en su interior y se aíslan para que no salgan olores en el traslado. Creo que debemos estar muy orgullosos de lo que se hace en Casares, a los que contribuimos los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental, y nuestro vertedero, pues sí, habrá que sellarlo como tantas otras cosas que hay pendientes desde hace muchos años. Tampoco nos preocupa demasiado porque no hay ningún daño ambiental, que está controlado y, por cierto, pagamos una cantidad a una empresa que lo vigila 24 horas para que esas bombas nunca se paren y ese agua nunca llegue fuera de su circuito. Bueno, pero para cerrarlo, en todo caso, lo que yo he entendido es que hace falta que el ayuntamiento tenga la totalidad de la propiedad para poder hacerlo. La disponibilidad de los terrenos es la frase exacta que utilizan los técnicos. Muy bien, pues Juan Carlos. Sí, bueno, ya Mario prácticamente lo ha explicado. Lo ha resumido muy bien. Y muy bien, ¿no? Simplemente que evidentemente hay que velar aquí por el interés municipal, que se ha peleado por ese interés municipal en un procedimiento judicial que tiene sus plazos y que ha conllevado, pues, al final, una decisión judicial para llevar a cabo ese sellado.
era importante o necesario esa disponibilidad de los terrenos. Por tanto, 3 elementos que han dilatado en el tiempo esta acción y que evidentemente por parte del ayuntamiento el compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente tiene que ser máximo, porque al final se trata de un espacio en un entorno con un valor medioambiental importante en la zona donde está, y que hay que luchar por preservarlo y sobre todo también por ponerlo en valor con una repoblación, si es posible, de aquel entorno, para que los vecinos de aquella zona vean que su ayuntamiento pues están velando por su futuro también, ¿no? ¿Y tú, tocayo? Bueno, lo ha completado muy bien, la explicación ha sido perfecta. Bueno, lo único a añadir, pues estamos trabajando también en hacer un cambio en la planta de transferencia, cambiarlo de lugar y adaptarlo a lo que necesita en el futuro, ¿no? Porque como he expresado en otras ocasiones, no hay que trabajar a 4 años vista, hay que trabajar a mucho tiempo vista. Y como te he explicado antes, mi hija va a seguir creciendo, por lo tanto estamos trabajando ya en el cambio de ubicación de esa planta de transferencia. Bien, bueno, que se pueda utilizar en todo caso esos terrenos para que los vecinos puedan disfrutar en fin, de lo que el ayuntamiento pueda colocar. Hay que pensar a largo parque, plazo. ¿no? A lo mejor podíamos empezar a aplicar la inteligencia artificial para la política. Yo creo que daría buenos resultados. Eso es arriesgado en todo caso, ¿eh? Igual no está mal, pero no lo sé. En todo caso, me gustaría hablar también sobre ese gran parque de Mijas. Lo hablamos en la anterior tertulia, el anterior debate que estuvimos por aquí. ¿Cómo te gusta tirarnos de la lengua, eh? Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, en fin, que se retrasa su apertura. Bueno, como tantas cosas pasan en este país, ¿no? Pues luego, cuando uno se encuentra lo que hay, uno quiere a lo mejor acelerar algo y ves que no es posible. En este caso tiene que ver, bueno, porque están pendientes, bueno, por los trámites del suministro eléctrico y también que se finalicen según qué tareas de jardinería. Entendemos porque ha llovido mucho y bueno, si llueve sobre la tierra, pues si quieres plantar no es tan fácil el suelo. Ya te lo ¿no? explicó Juanjo Torres, el concejal de infraestructuras del PP, cuando estuvo aquí la última vez. Es surrealista, vamos. 27 millones gastados, 11 millones que nos quedan por gastar, para tener los accesos, porque había tantas cosas que no se habían incluido. Pues 27 millones más 11 millones más... sí, creo que se han acordado también de que hay que hacer cuartos de baño y que hay que hacer puentes y que hay que hacer aparcamientos y cosas así, ¿no? Él te lo dijo claramente, esto podía llegar a 50 millones. Yo te pongo un ejemplo, él hablaba antes del alcalde de Estepona. El alcalde de Estepona quería un hospital y se gastó 15 millones de euros. Al modo que vamos, podíamos haber gastado 15 millones en un hospital, otros 15 millones en hacer una residencia mejor que el hospital y si me sigues apurando todavía nos sobrarían otros 15 millones para hacer unos pocos parques. Y ahí lo dejo. Pero mirando el lado positivo, cuando se termine el parque... Bueno, sí, son 3 millones al año, 3,2 millones los que nos tenemos que gastar en regar el parque y en mantener el parque. 3,2 millones al año, sí. Sí, pero bueno, quiero decir que en el lado positivo quizá, bueno, pues que esa zona se revalorice y que se quiera construir vivienda allí, ¿no? Por ejemplo, en los alrededores para que los vecinos lo aprovechen. Exacto. Eso no estaría mal, ¿no? Y que no se inunde, que no tengamos una dana, porque también está en zona inundable y como no está encauzado el río, pues ya hacemos la gracia completa. Esa zona que mencionas está junto a la depuradora y junto al cementerio. No parece la zona ideal para irse a vivir. Ese parque se ha construido en una parcela que se llamaba El Hogadero. Igual sirve de pista. El Ahogadero. Igual sirve de pista a alguien para... Digo el entorno cercano, no al lado, no pegado. Pensar en... Bien, los que sabemos un poco de historia de Mijas, recordamos cuando en aquel entorno se iban a hacer 6.000 viviendas. Era un promotor que le cabían 3.000 en su parcela y el ayuntamiento llegó a ofrecerle que hiciera 6.000 y que a cambio pagara el hospital. El hospital entre el cementerio, la depuradora y el río, en una zona inundable. No parece necesario recurrir a la inteligencia artificial, con la natural bastaba para pensar que ese no era el entorno adecuado. El problema del parque es que nadie pensó en el día después. Cuando decíamos a corto plazo que gobernamos para unas elecciones y no para unas generaciones, es que algunos no pensaron en el mañana. Si hacemos un parque, cuando tú te compras un coche muy caro con todos tus ahorros,
Luego tienes que pensar en que tienes que pagar la gasolina, Y los recambios que son caros. cambiar las cubiertas, cambiar un amortiguador, mantenerlo, las revisiones. No se trata solo de comprarte el coche. A lo mejor nos hemos comprado un Ferrari, pero solo tenemos dinero para mantener un Dian 6. Entonces, No eso, sé si nuestra audiencia imagino que sabe a qué modelo te refieres. ¿El que Dian se 6? acuerda del Dian 6 o del 2 caballos, Los dos bueno, caballos, un que son muy Panda, míticos. que es más moderno. Sí, el Panda. Es decir, gastar 3 millones y pico de euros al año para mantener un parque, habernos olvidado de pensar cómo podemos tener ingresos sacando concesiones, olvidarnos del detalle de los cuartos de baño, que, en fin, a mí no me parece justificable. Y, es decir, el parque, bueno, pues hagamos un parque, pero ¿podríamos haber hecho un parque más pequeño y 50 VPO? Podríamos haber hecho un parque más pequeño, un hospital más pequeño, una residencia de ancianos más pequeña y 50 viviendas de VPO. Gobernar es elegir y nosotros creemos que los anteriores gobernantes no eligieron con cabeza. La inteligencia artificial para algunos ha llegado tarde. Nosotros vamos a poner todo lo que podemos de nuestra mano para sacar el parque. Hemos reducido el consumo teórico de agua a menos de la mitad, cambiando simplemente el tipo de plantas para reducir el consumo de agua. Estamos intentando regar con agua reciclada porque es verdad que la depuradora está muy cerca. Lo que pasa es que la normativa impide utilizar agua reciclada a menos de una distancia de las viviendas y a menos de otra distancia de donde hay pozos de captación, y allí tenemos pozos, como cerca de casi todos los ríos. Es decir, lo sacaremos adelante. El menor de nuestros problemas es el retraso de 2 o 3 meses. El mayor es el mantenimiento a futuro con cargo al presupuesto municipal, pero lo sacaremos adelante. Estas tareas que quedan pendientes son cosas de unos meses nada más, ¿no? Sí. Vale, bueno, eso es para que la gente 2 meses sepa. que desde que Einstein habló de la teoría de la relatividad en la administración se pueden Son convertir 6 a lo en mejor. 3 o 4. O 6, ¿no? Digamos que como agosto es inhábil y no se cuenta, pongamos que en septiembre ¿Pero se abrirá con puentes y con baños o...? se abrirá de Sin forma puente. provisional, con aparcamientos de temporada, y bueno, iremos haciendo lo que se pueda? Lo que se pueda. Bueno, Juan Carlos Maldonado, sobre esta cuestión. Bueno, yo por la parte que me toca y de alguna manera pues compartiendo con ellos, ¿no?, gran parte de la reflexión, pero también, ya que hablan de inteligencia artificial, inteligencia natural, hay una parte también importante de la inteligencia emocional, ¿no? Esto surgió inicialmente una idea que propusieron muchas AMPA y se hizo un recorrido por los centros educativos. Las familias de Mijas, para irse a un parque, para ir con sus niños, disfrutar y tal, pues se iban a los municipios de Benalmádena, municipio también de Torremolinos, que tienen grandes parques, y aquí en Mijas, que tenemos una gran zona natural, pero a lo mejor una zona para que aunara un poco pues todas las necesidades de la familia en materia de deporte, en materia también de ocio infantil, en definitiva, un día de convivencia en un espacio grande, un pulmón, ¿no? Era una reivindicación. Probablemente el enfoque no ha sido el más acertado, teniendo en cuenta pues todo lo que han comentado ellos y que al final, evidentemente, estamos hablando de recursos públicos y también que hay que priorizar, ¿no? Eso es una necesidad, pero el municipio también tenía otras necesidades que todavía a día de hoy siguen vigentes, como el hospital, la residencia y tantísima infraestructura, la movilidad que nos están solicitando. La inteligencia emocional también pasa por el compromiso. Cuando llegas y asumes una responsabilidad de gobierno, evidentemente hay un gobierno anterior que ya, en este caso, pues tenía un contrato adjudicado y no cabe otra que cumplir con los compromisos como institución, y este equipo de gobierno ha cumplido con los plazos de ejecución, ha ejecutado en plazo. Es cierto que nos queda ahora unos meses por factores externos, en este caso el operador eléctrico y la Junta de Andalucía, que tienen que llegar a esa disposición de acuerdo para poder ya enganchar definitivamente y culminar aspectos tan importantes, como ha dicho Mario, como los baños, ¿no?, por ejemplo, y las concesiones de los servicios que se puedan allí llevar a cabo. Yo me pasaré cuando sepa que hay baños, vaya a ser que llegue allí y diga, voy a tener que ir al campo, como se hacía antes. Sí, hombre, a efectos de sostenibilidad, lo mismo ese abono no está mal, pero no es lo mejor en el siglo XXI, ¿no?
en el No, que no muy estamos, edificante. que hay que pensar en todos los detalles. Probablemente fruto de la improvisación, de los tiempos electorales, no lo sé. Yo creo que tampoco hay mal ánimo en nadie en cometer esos fallos. Lo único que lo que tenemos que resolverlo y seguir adelante, sobre todo por el bien de los mijeños, para que tenga la mejor infraestructura Y nos posible. encantan los parques, a los tres, nos encantan los parques y plantar árboles nos encanta. Lo que no nos gusta es que quiten árboles y pongan placas solares, eso sí que no nos gusta. El lobo y fotovoltaico molinero no te hace gracia, ¿no? No. Ese no. Bueno, vamos a seguir hablando de ocio, porque si no nos vamos por otro lado. Y en todo caso, bueno, vamos a hablar de playas. Habéis conseguido cinco banderas azules, si no me equivoco. Y bueno, lo que sí ocurre es que hay un alga que prolifera por ahí, que no solamente es en Mijas, sino que es en más localidades de la costa, y que bueno, que es una especie asiática invasora que además huele regular nada más y que atrae a mosquitos. Así que, bueno, a mí lo que he podido averiguar es que esto se limpia a diario, pero claro, me imagino que eso conlleva también un coste importante tener que limpiar a diario. Y se limpia a diario, yo imagino que no sé si tiene algo que ver con lo que depende del gobierno central, que es, en fin, que hay falta de espigones y demás. ¿No tiene nada que ver? Yo que no soy experto en esto. Así Yo esa mirada la conozco, me estás tirando de la lengua otra vez, ¿eh? A ver, el alga invasora la están sufriendo muchos municipios. Nosotros tenemos ahora mismo 150 personas limpiando en la playa a diario. 150 personas, imagínate el coste. Aparte de los servicios operativos con su maquinaria pesada, si no me equivoco, es así, ¿no? Ese es un tema importante, no depende de nosotros, depende del gobierno central que tiene que invertir dinero en deshacerse de esa alga, ¿no? Pero te vuelvo a repetir lo mismo también, no estamos cuidando nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Los dos continentes se están separando, África de Europa, y cada vez tenemos menos playas y no se mantienen bien las playas y no se piensa a largo plazo. Yo siempre, cada vez que tenga la oportunidad, lo diré. Si tuviéramos los gobernantes, si en Holanda tuvieran los gobernantes que tenemos aquí, Holanda estaría ya bajo el agua, no digamos Venecia. O sea, somos el único municipio que no tiene un puerto deportivo, somos el único municipio que no tiene un espigón. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Han pagado muchos favores a cambio de que no se invierta dinero en la costa de Mijas? Ahí lo dejo. Bueno, espigones desde luego que hacen falta para estabilizar las playas y, por ejemplo, en Marbella... O barreras artificiales. La gente que haya viajado por el mundo ya sabe lo que hace una barrera artificial. De hecho, en Tenerife la han instalado barreras artificiales, que son unas poquitas piedras, que eso no rompe ningún ecosistema, a 100 metros de la playa, y con eso pues ya las olas ya no hacen daño a la playa y no desaparece la arena y no hay que estar rellenando de arena y gastándose $500,000 nosotros al año en rellenar de arena. Porque un coste de un espigón lo podemos estimar a lo mejor en, no sé, depende. No tiene mucho coste. Pero no tiene mucho coste, pero a $500,000 por año rellenar arena lo amortizas en poquitos años. En fin, Mario, sobre esta cuestión. A ver, sí, está todo relacionado. Si tuviéramos espigones, da igual, artificial o naturales, paralelos o perpendiculares a la playa, como diga el técnico, a lo mejor tendríamos más arena y a lo mejor los tractores podrían pasar de una playa a otra sin necesidad de que bajen 10 personas andando con un cubo y una pala prácticamente para recoger las algas. Las algas ahora en casi todas las playas donde tenemos acceso, entra un tractor y una pala excavadora, las recoge, la cargan en camiones y luego se lleva a la planta de reciclaje donde se separa la poca arena que puedan tener, porque procuran cogerla con cuidado, y allí se utiliza para hacer compost. No es culpa del gobierno central que tengamos algas, pero sí es culpa del gobierno central que no tengamos espigones y que por tanto no tengamos arena y que por tanto no podamos pasar con las máquinas de una playa a otra y tengamos que mandar operarios, ya digo, con un cubo y una pala prácticamente para recoger las algas. Las algas tuvieron su época máxima en 2022, luego han estado 2 años, parece que descansando, cogiendo fuerza, y ahora han entrado, hemos recogido 3.500 toneladas entre abril, mayo y hasta el 15 de junio, y nos espera un verano atareado.
Para eso Todos los días, ¿no? Todas las mañanas. todos los días, incluyendo sábados, domingos y algún que otro festivo. Y el que quiera pasear por la senda litoral a eso de las 7 de la mañana, incluso cuando todavía es de noche, verá las luces de nuestro tractor, por cierto, marca Ferrari, y lo verán limpiando la arena de las playas y verán camiones, hay mucho movimiento. Ojalá Ferrari patrocinara esta tertulia, ¿eh? También lo digo. Hay mucho movimiento en las playas antes de amanecer, porque queremos que cuando amanezca la gente vea las playas limpias y ordenadas, y el que vaya a la playa a las 8, 8:30, verá todavía las señales del tractor que acaba de pasar por ahí y las huellas del choclitejo patinegro, que es el pajarillo que tenemos en nuestra costa y al que intentamos proteger por encima de todo. Bueno, pero yo... sí. Se intentó hacer un espigón en la cala, uno. El coste era Menos da una piedra. 200.000 euros. Lo que pasa es que se quedó desierto. 200.000 euros. Tú has escuchado antes lo que te he dicho, lo que cuesta rellenar. Es que se amortiza. Estamos hablando de matemáticas. Mira, vamos a... La inteligencia artificial. Sí, bueno, esto es cálculo rápido, vamos, hasta yo que soy de letras lo veo, ¿no? Sí. Pero mira, vamos a hablarlo también con Juan Carlos Maldonado, que él tuvo responsabilidad de gobierno, alcalde, así que... Son dos grandes políticos experimentados. Sí, además ellos llevan tiempo teniendo responsabilidades políticas, así que yo lo que querría preguntar sobre todo es si hay respuesta por parte del gobierno central. Tengo que preguntarlo siempre. Si cuando se le dice, oye, mira, es que nos hace falta un espigón, pero esto es que al final, es que hasta lo pagaríamos nosotros, pero es que la competencia de costas es del Ejecutivo Central y no hay más. Pues fíjate, al hilo de lo que ha dicho anteriormente, mi responsabilidad, y Mario se acordará, el Partido Popular tenía un proyecto para unos espigones en la zona del Almirante, el edificio que estaba amenazado, y nosotros, como no era competencia, en este caso del alcalde, no era competencia municipal, entendíamos que era una cuestión del gobierno central y que ellos tenían que impulsar. Y así se quedó año tras año. Fue una torpeza por nuestra parte, tenemos que haberlo impulsado, llevándolo a cabo, y yo lo reconozco porque al final ahí están los resultados. No, la administración competente no asumió su competencia, ¿no? Y bueno, eso por parte del gobierno central es habitual. Sí me consta que estamos empujando para que, por parte de, incluso pagando nosotros el proyecto, porque Mija en muchas de las cuestiones que no es competencia, sí está dispuesta a poner dinero, porque por encima de todo están los intereses de los vecinos, y en eso yo creo que el equipo de gobierno no tiene ningún inconveniente en anticipar ese proyecto si hace falta, e incluso hasta ejecutarlo, fíjate, porque el dinero, la inversión que eso supone, tiene un retorno brutal para nuestra industria. Por tanto, es una cuestión de competencia que nos tienen que autorizar para llevarlo a cabo. Y más allá de eso, y con respecto al tema de las algas, también apelo al entendimiento entre la administración, un plan estratégico por parte del Gobierno Central, la Junta de Andalucía, y en este caso los ayuntamientos, para abordar el tema de las algas, que también es dar la línea de flotación de nuestra competitividad, ¿no? Quien venga aquí a una playa y vea esos aspectos, los olores, los mosquitos y tal, la verdad es que no podemos competir con playas que estamos viendo, por ejemplo, en Croacia y demás, teniendo playas aquí espectaculares con poca arena, que si actuamos podemos ganarla. Por tanto, ese plan estratégico sería interesante, y también incluso de la amenaza de este alga poder de alguna forma obtener alguna oportunidad. Decía Mario la posibilidad de hacer compost, ¿por qué no biocombustible o alguna aplicación que pueda tener esa alga en positivo para nosotros, ¿no? Bueno, pues lo dejamos con esa última propuesta y nada, agradeceros que hayáis venido a los tres, a Juan Carlos Cuevas, portavoz de Vox, también a ti, Juan Carlos Maldonado, portavoz de Por Mi Pueblo, y por supuesto a Mario, también, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias por haber venido, es un placer que